visitando con mucha frecuencia a este espacio, y hoy lo hago también con mucho interés de poder compartir con ustedes la responsabilidad que me dio el Congreso de Baja California de presidir la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, que como saben, desde que fui alcalde de la ciudad en el 2007, pues nos tocó vivir la época más cruenta, la época más violenta de la historia de la ciudad probablemente, y por azares del destino, desde el 2007 hasta el día de hoy, pues ya nos hemos enfocado en el tema de seguridad como una de las prioridades, no solo de la ciudad, sino también prioridades personales. Ya me metí demasiado en el tema, tengo ya alrededor de 16 años profundizando, y ahora que llegué a la legislatura, tuve una charla muy profunda con la gobernadora Marina del Pilar para preguntar en qué podía poder apoyar los esfuerzos del gobierno de Baja California en este final de sexenio, y la respuesta fue el tema de la seguridad. Y entonces tomé la decisión de presidir la Comisión de Seguridad Ciudadana de nuestro Congreso aquí en Baja California, y fue aprobado por unanimidad de todos los partidos ahí representados en el Congreso, y tengo ese honor, pero al mismo tiempo esa responsabilidad tan grande de poder hacer un trabajo como siempre nos hemos comprometido a hacer algo serio, algo de fondo. Y les traigo una pequeña ficha informativa de un compromiso muy grande que estamos haciendo. La primera sorpresa que me llevé es de que la Comisión de Seguridad Pública no tuvo una sola sesión en el trienio anterior. En toda la legislatura no sesionó, me entregaron los dictámenes prácticamente sin procesar. Y me llamó muchísimo la atención que, estando la situación como está en nuestro estado, lamentablemente esta comisión nunca sesionó. Lo que ahora tenemos es pues un planteamiento que le hice a la comisión el día de ayer y que fue aprobado por unanimidad. Fue una agenda legislativa que sea pública, para hacer una práctica poco usual que se llama Parlamento Abierto. Parlamento Abierto quiere decir que la Comisión de Seguridad va a hacer una sesión itinerante por los 7 municipios de Baja California, y nos vamos a instalar en sesión pública y formal abierta para que los ciudadanos de cada ayuntamiento, la gente, pueda participar presentando iniciativas que tienen que ver con el tema de la seguridad, principalmente el de la seguridad y también de la protección civil, ya que poco hablamos de ello, pero estamos ubicados en una zona de alto riesgo que lamentablemente, bueno, más bien afortunadamente hasta ahora no hemos vivido un episodio que sea trágico, pero sí hay que mantener muy claro que vivimos en una zona de alto riesgo sísmico. Y en esta modalidad lo que vamos a hacer es hacer público a partir del 20 de septiembre una convocatoria para que todos los organismos de la sociedad civil, ciudadanos en general, organismos especializados, especialistas de la materia de seguridad y los propios ayuntamientos puedan presentar reformas a los distintos ordenamientos legales que hay que regular la seguridad de nuestro estado. Va a ser en un formato de sesión de comisión formal, y vamos a registrar con antelación municipio por municipio los oradores y ponentes que tengan iniciativas puntuales de cómo y qué hacer para que la seguridad pública en Baja California mejore. Conozco la problemática del estado. Ahorita voy a abundar un poco del diagnóstico que me encontré de la seguridad pública en Baja California, que muchas cosas variaron de aquel tiempo a ahora, pero lo que no ha variado es de que la situación de inseguridad, pues como ustedes lo saben, está en una situación preocupante, alarmante en nuestro estado. Entonces, creo que es muy valioso que podamos, como Congreso de Baja California, escuchar a la población y poder crear un debate interno
en donde la gente pueda formular propuestas. Les voy a poner un ejemplo de alguien que ya todavía no lo hemos lanzado y ya se acercó. Es el maestro Alejandro, se apellida, ya a los 56 años batallo con él. Ahorita me acuerdo del apellido. Pero él es presidente de la Asociación Estatal de Policías en Baja California. Son 14 asociaciones de policías que hay en el estado y me presentó una iniciativa valiosísima que ya la hemos estado revisando y él está enlistado para pararse enfrente de la comisión para poder hacer sus propuestas. También el Colegio de la Frontera Norte, los comités ciudadanos de seguridad pública de Tijuana y de Baja California, a cargo del licenciado Edgardo, aquí está, Alejandro Monreal. Gracias, capitán. Y va a ser muy interesante que la población tenga la oportunidad de viva voz de presentarle a sus legisladores cuál es la situación, qué es lo que piensan y sobre todo qué propuestas directas tienen. Esto tiene un impacto muy interesante porque la ley de participación ciudadana, a cualquier vecino que quiera presentar una iniciativa lo someten a una serie de recopilación de firmas y formatos que hacen muy complicado, no imposible, pero muy complicado que un ciudadano a título propio pueda lograr que una iniciativa llegue al pleno, se vote y eventualmente se pueda aprobar. Entonces acá el Congreso, en manos de la comisión, vamos a asumir como propias las iniciativas que estén presentando los ciudadanos en estas modalidades. Para mí hubiera sido muy valioso como alcalde que esa comisión sesionara en Tijuana para poderles decir todos los problemas que hay en el tema de la puerta giratoria, de cómo los policías llevábamos delincuentes a los ministerios públicos y los veíamos a las 3 horas, a las 5 horas fuera por lagunas legales. Entonces, hoy la Fiscalía del Estado y su servidor hemos tenido como unas 11 reuniones con el Secretariado de Seguridad Pública de Baja California y también con los magistrados del tema penal, en donde en una misma mesa estamos viendo por dónde están las rendijas legales, los vacíos que permiten que los delincuentes salgan con la facilidad que lo están haciendo. Entonces estoy comprometido a que esta modalidad de parlamento abierto termine en un andamiaje legal que le permita a la población del estado contar con una estructura que sea sólida en materia de seguridad. Aquí les participo brevemente las fechas. Esta información es reciente. Ayer a la 1 de la tarde me aprobó la comisión en pleno por unanimidad este formato. Sería el martes 22 de octubre aquí en la ciudad de Tijuana, donde arrancan esta reunión de Parlamento Abierto. Vamos a registrar desde el 20 de septiembre a los participantes y les vamos a hacer llegar un formulario. El día 5 va a ser el 5 de noviembre en Mexicali, 26 de noviembre en Ensenada, 3 de diciembre en Tecate, el 17 de diciembre va a ser en Playas de Rosarito, el 14 de enero en San Quintín y el 28 de enero va a ser en San Felipe. San Felipe lo puse al final porque, como saben, hay una impugnación en el Tribunal Electoral y se declaró nula la elección y va a volver a convocarse a elecciones en aquella municipalidad y por eso lo puse ahí al último. Aquí vienen datos que voy a dejar aquí con la coordinadora del grupo de cuál es la modalidad y las características del procedimiento para poder recepcionar iniciativas, ya sea a nombre de la agrupación o a título personal de alguno de los miembros de aquí de este organismo, para que puedan tener la información previamente y puedan presentarla. Básicamente es un poco lo que acabo de comentar. Y también en la oficialidad de partes del Congreso del Estado se va a poder presentar iniciativas en todo ese periodo que va a ser septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero del próximo año. Una vez que esto termine, a partir de febrero, se va a hacer una clasificación de esas iniciativas.
Es decir, vamos a clasificar por materia, vamos a clasificar por ramos y vamos también a determinar a través de servicios parlamentarios la procedencia o no de cada iniciativa, y le vamos a contestar a cada proponente cuál fue el trámite específico y el estatus en el que se encuentran las iniciativas hasta culminar con una resolución en la comisión o en el pleno y avisarle a los participantes. Digamos que este es el procedimiento. No hay registro de que en algún momento se haya creado un nivel de contacto y acercamiento tan directo con la población para que puedan participar de procesos legislativos que muy pocas veces están tan disponibles y cercanos a la población. Me da gusto que aquí en Madrugadores sea el espacio donde estamos haciendo pública esta determinación. Ok, ahora un poco de diagnóstico y voy a hacer lo más breve posible. Han cambiado muchas cosas en los últimos 15 años. Lo primero de ellos es de que la población en Tijuana creció 1.100.000 habitantes más de cuando tuve la oportunidad de ser presidente municipal. Esto quiere decir que hay 1.600 municipios del país que no alcanzan ese volumen de población de 1.100.000. Prácticamente Tijuana recibió una ciudad de las grandes ciudades, la recibimos adicional en un plazo de una década aproximadamente. Y es bien impactante notar que crecimos 1.100.000 habitantes, pero el número de policías que tenemos al servicio de la seguridad en Tijuana son únicamente 30 policías adicionales a los que tuve cuando estuve como presidente municipal. Entonces me parece que el tema de seguridad hay que empezarlo a manejar con mucho profesionalismo y con un diagnóstico muy puntual que nos explique. Cuando tú haces, como ustedes lo saben como hombres de empresa, cuando tú haces un diagnóstico poderoso, el diagnóstico habla por sí mismo. Aquí está muy clara una puerta de explicación de por qué la situación de seguridad cada vez está más grave. Es increíble que con el mismo número de policías tengamos el doble de habitantes y no se esté manejando. La presencia de un policía en una comunidad determinada puede ser la diferencia o no de la comisión de algún delito. Entonces toda esa no presencia policial que está generando el déficit de policías en particular aquí en Tijuana está creando como un vacío, como un nicho que hace propicio a la comisión del delito. Y abundo un poco más. Cuando fui presidente municipal tenía un presupuesto de 3.100 millones de pesos anuales. Si lo convertimos a dólares, estamos hablando de que había un presupuesto más o menos de $300,000 de presupuesto anual en la ciudad de Tijuana. 300 millones de dólares, perdón. Y ahora el presupuesto de Baja California, de Tijuana, va a cerrar en 14,000 millones de pesos, es decir, creció nominalmente 400%. Fue el crecimiento del presupuesto, pero si tú revisas los sueldos que tienen asignados los policías, siguen en la misma cifra nominal que hace 16, 17 años. Es decir, hay el presupuesto, hay el recurso, el presupuesto anual ha crecido tremendamente junto con la ciudad. La ciudad creció al doble y el presupuesto creció 4 veces más nominalmente, aun cuando la devaluación pues luego viene y hace lo suyo. Para ponerles un ejemplo, un policía, vamos a decir un policía de tropa, ganaba 18,000 pesos mensuales. A 10 por 1 ganaba $1,800 mensuales. Ahora con el tipo de cambio a casi 20 pesos, está ganando menos de $1,000. Hay quien me critica esta comparación porque debiera hacerlo en pesos, pero la realidad fronteriza, ustedes saben, cualquiera que estemos rentando, si no es que el 100%, el 95% aquí pagamos la renta en dólares. Lo mismo sucede con los policías, lo mismo sucede con las compras y con la economía dolarizada
prácticamente aquí en la ciudad. Entonces, noten ustedes, creció la ciudad un 100%, se mantuvieron los mismos sueldos, se mantuvieron los mismos sueldos nominales, pero digamos la capacidad de compra de ese dinero se redujo en un 85%. Y el presupuesto creció 400 veces, pero no se estuvo orientando a el pago y contratación de nuevos policías, que me parece que aquí hay una de las principales áreas de oportunidad para los próximos gobiernos locales. ¿Qué sucedió también? En el tiempo que fui presidente municipal, teníamos principalmente dos bandas del crimen organizado. Ahorita hay 3 disputándose en la ciudad y 9 subcélulas independientes disputándose el territorio de nuestra ciudad prácticamente a diario. Eso le agrega mucha complejidad a la operatividad de la labor de las policías. Y a mí me sorprendió francamente que dejó de estar el homicidio en primer lugar, el robo de vehículos en la estadística tradicional que me tocaba ver, y está en primer lugar la violencia familiar. No sabemos si por el tema de la pandemia, que más o menos es la tesis que se tiene en algunos estudios que he revisado el colegio, no sabemos si el periodo pandemia, pospandemia tuvo efectos en el seno familiar, o el tema de las adicciones, que también ha crecido de una manera exponencial, de una manera inexplicable. Entonces me llamó muchísimo la atención porque, como ustedes saben, en el seno familiar pues prácticamente es un laboratorio de lo que se produce en términos ciudadanos. Si las familias se están convirtiendo en familias violentas, el contexto familiar está más propicio a crear mayor delincuencia, y no son números sencillos. Estamos hablando alrededor dependiendo de la ciudad del estado, del 12 al 17% de toda la totalidad de delitos que se cometen en nuestras ciudades se cometen adentro de los hogares, adentro de las familias de nuestro estado. Los presupuestos de prevención del delito prácticamente desaparecieron en los últimos 2 sexenios. No hay fondos federales para apoyar a los municipios, como en su momento me tocó recibir apoyo, ustedes recordarán, para armamento, equipamiento de policías, nuevas estaciones de seguridad. Y esta parte de la no inversión del orden de gobierno federal en esta rubro tan importante, pues también está creando un impacto. Son las mismas estaciones de policía que hice en aquel tiempo. Ya la ciudad creció y las estaciones de policía dejaron de ser prácticas para los traslados, para la atención de reportes. Está la ciudad completamente colapsada en el tráfico, en las arterias principales. Entonces, todo eso también abona al desplazamiento de los cuerpos de seguridad. Más o menos es un poquito más profundo y más complejo el diagnóstico, pero ahí la dejaría como una primera aproximación a cómo están las cosas. La gobernadora del estado propuso una iniciativa para que se reformara el Código de Procedimientos Penales, el Código Penal, porque no estaba tipificado como delito utilizar insignias de cuerpos de seguridad. No estaba tipificado como delito utilizar las herramientas tecnológicas, como las cámaras, como drones. No estaba tipificado como delito, y el crimen organizado ya estaba poniendo cámaras en Mexicali. Ubicaron cámaras en Mexicali para ellos tener su propio monitoreo, y esa iniciativa tardó 2 años en que se pudiera aprobar. Entonces, digamos que ese es el reto que tenemos, ese es el desafío que hay por delante. Y ya para cerrar y abrir paso a lo más importante, que son sus puntos de vista y el intercambio que podamos crear, decirles lo siguiente. El presidente del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Ciudadano de Seguridad Pública, Roberto Quijano,
En una reunión que tuvimos allá en Rosarito me compartió que los jueces penales de Baja California tenían 6 meses sin dictar una sentencia en algún expediente, en alguna causa sobre homicidio aquí en la ciudad. Entonces, si nos ponemos a revisar, no leyes, no policías, no más policías, no inversión pública, no sentencias, el clima de impunidad es lo primero que tenemos que interrumpir. Y al respecto ahí traigo siete líneas de trabajo: prevención del delito, profesionalización del servicio civil de carrera policial, que le arrebatemos a la política y a los políticos el nombramiento de los mandos policíacos del municipio y del estado, y que se cree una carrera policial por mérito, que el policía vaya aumentando de grado en función de su desempeño, en función de mérito, y que se vaya, vamos a decir, en un escalafón que sea conquistas laborales que no puedan ser removidos solo porque cambió un trienio, solo porque cambió un mando policial. Para mí es absurdo que si tienes un equipo de seguridad que está funcionando, solo porque terminó la administración despiden a todos prácticamente. El policía que era director de la policía, al día siguiente lo mandan a que cuide la cadena del Palacio Municipal en el estacionamiento. Hay una incertidumbre laboral y de prestaciones sociales tremendas adentro de los cuerpos policíacos. Y ahí vamos a hacer un planteamiento de una ley que deje ya un tramo, cuando menos a 15 años, para que vaya progresivamente llenándose los escalafones hasta tener director general de la Policía de Tijuana que venga de un proceso de escalafón profesional y por mérito, y que para que tú lo puedas remover, aunque seas presidente municipal o presidenta municipal, lo tienes que hacer por causa justificada mediante un procedimiento. Esa seguridad laboral a nuestros cuerpos policíacos yo creo que es crítica, es clave para que ellos puedan ver una ruta de vida laboral que no sea lo hostil que es hasta ahora. Ustedes saben que no hay derecho a la jubilación, no son sujetos de crédito, están fuera del programa Infonavit. Las viudas están tocando las puertas de los palacios municipales. Entonces, digamos que todo el entorno en donde profundicemos hay muchísimo trabajo que hacer. La tercera ley tiene que ver con la coordinación entre los órdenes de gobierno. Hemos visto lamentablemente que las disputas entre gobernadores, alcaldes, determinan si hay o no coordinación. Estamos por presentar una iniciativa de ley de coordinación que establece las bases para la seguridad pública en el estado de Baja California, en donde no va a ser optativo. Tú asumes el cargo y asumes la función y la responsabilidad para garantizar la seguridad que protestaste cumplir. Y vamos a establecer un mecanismo de coordinación como el que tuvimos en aquel periodo, en donde los 3 órdenes de gobierno estábamos alineados y comprometidos completamente a que la seguridad funcionara. Entonces ese modelo lo vamos a subir, digamos, al rango legal, ya de obligatoriedad, para que pueda funcionar de esa manera. Las reformas al Código de Procedimientos Penales y también al Código Penal de Baja California. Vamos a hacerle reformas por lo que les comentaba hace un rato, ¿no? El tema de los delitos, de los procedimientos, por donde el juez que no quiere responsabilizarse de aplicar sentencias fuertes y encuentra una laguna, vamos a hacer la reforma para irle cerrando el paso a los delincuentes, pero también a la corrupción que hay y a la negligencia que hay en los juzgados y también en alguna parte de los responsables de la Procuración de Justicia. La cuarta es la ley para la prevención del delito. Es increíble que en nuestro estado no tengamos una política de prevención del delito. Vamos a hacer una ley que va a establecer ya como obligatoriedad los programas de prevención del delito,
con una idea de transversalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema educativo público de Baja California incorpore como materia obligatoria la prevención del delito, la prevención de las adicciones, que son los dos motivos fundamentales por los que nuestra niñez está impactándose. Al meterlo al sistema educativo vamos a impactar casi 1 millón de estudiantes diarios. Hay que meternos a un proceso de certificación de maestros para que puedan estar preparados para poder entrenar a nuestros niños a decir que no a las drogas, a saber tener resiliencia cuando viene la reacción del no, a saber valorar los impactos desde niños, estar sembrando una mentalidad limpia, una mentalidad decente, una mentalidad de vida correcta. Lamentablemente ese tipo de programas desaparecieron o están con una participación muy tibia. En fin, para no meterme de más, saben ustedes que sabemos comprometernos en el trabajo que estamos haciendo, y a eso vengo, a compartirles que las cachuchas en las que he venido cambian, pero lo que no cambia es el compromiso de hacer un trabajo profesional, de hacer un trabajo dedicado. Ya no tiene que ver con una carrera política en donde estoy comprometido con dejar un legado de seguridad donde mis 4 hijos puedan recibir la ciudad que a mí me tocó disfrutar. Cada vez es más complicado, cada vez es más retador, pero creo que ya hemos demostrado que si nos ponemos las pilas y nos unimos se puede revertir ese problema. Entonces discúlpenme lo prolongado de mi presentación, pero este tema no perdona. Estamos en tiempo. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado Jorge Ramos Hernández. Bienvenido de nuevo. Vamos a dar inicio a nuestro panel de preguntas y respuestas. Son varios los